Lo perdí todo por confiar en mi marido, pero lo que descubrí después lo cambió todo. Nunca pensé que confiar pudiera costarme tan caro. Siempre fui de las que creían en el amor, en la lealtad, en construir algo juntos, de las que pensaban que si das todo por alguien, ese alguien hará lo mismo por ti. Qué equivocada estaba. Me llamo Sofía, y hasta hace 6 meses tenía una vida que cualquiera envidiaría. Una casa grande, un negocio familiar en crecimiento, y un esposo que todos describían como perfecto, atento, elegante, exitoso, pero sobre todo convincente. Porque ahora lo sé, todo era una actuación, todo. Nuestra historia comenzó hace 8 años. Él llegó cuando yo más lo necesitaba. Mi padre acababa de fallecer y yo había heredado una empresa que no sabía manejar. Estaba perdida. Y él apareció, seguro, decidido, con respuestas para todo. Déjame ayudarte, me dijo la primera vez que hablamos, y lo hizo. O al menos, eso creí. En poco tiempo se convirtió en indispensable, para la empresa, para mi vida, para todo. Y cuando me pidió matrimonio, no dudé. Pensé que había encontrado a alguien que me sostenía, que me protegía, pero en realidad me estaba envolviendo, poco a poco, sin que me diera cuenta. Los cambios fueron sutiles. Primero, empezó a encargarse de las finanzas. Para que no te estreses, decía. Luego, de las decisiones importantes. Confía en mí. Yo sé cómo hacer crecer esto. Y yo confié. Firmé documentos sin leer. Delegué responsabilidades. Cerré los ojos. Porque era mi esposo. Porque lo amaba. Porque creía que estábamos construyendo un futuro juntos. Pero ese futuro nunca fue para los dos. Todo empezó a romperse. El día que fui al banco. Era un trámite simple. Algo rápido. O eso pensaba. La mujer detrás del mostrador me miró extraño. ¿Estás segura de que es la titular? Preguntó. Sonreí, confundida. Claro, es mi cuenta. Ella dudó. Revisó algo en la pantalla. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Señora, usted ya no figura como propietaria de esta cuenta. Sentí que el suelo desaparecía. Eso es imposible, pero no lo era, porque en ese momento empezó la pesadilla, y lo peor, aún no lo sabía. Señora, usted ya no figura como propietaria de esta cuenta. Sentí un zumbido en los oídos, como si el mundo se hubiera alejado de golpe. Debe haber un error, dije, intentando mantener la calma. La mujer negó lentamente. ¿No lo parece? Hubo un cambio de titularidad hace 3 meses. 3 meses. Mi mente empezó a correr. Hace 3 meses todo parecía normal. O eso creía. ¿Quién es el titular ahora? Pregunté con la voz más firme de lo que me sentía. Ella dudó un segundo. ¿Su esposo? El golpe fue seco. Directo. Sin aviso. No, susurré. Aquí está la firma autorizando el cambio, añadió, girando la pantalla hacia mí. Y ahí estaba, mi firma. Perfecta, exacta, pero yo no recordaba haber firmado eso. El aire se volvió pesado. ¿Puedo ver el documento completo? Me lo imprimió. Lo tomé con manos temblorosas. Cada línea, cada palabra, eran una trampa. No solo la cuenta, había más, mucho más. Autorizaciones, transferencias, poder total sobre las finanzas. Todo, firmado por mí, o al menos con mi firma. Salí del banco sin despedirme. El mundo afuera seguía igual, la gente caminando, los autos pasando, pero para mí todo se había roto. Subí al auto, cerré la puerta, y por primera vez sentí miedo de verdad. No tristeza, no enojo, miedo. Saqué el teléfono, lo llamé. Una vez, dos, tres, nada. Mensaje. Necesitamos hablar. Ahora. Visto. Pero no respondió.
Apreté el volante con fuerza, intentando no perder el control, pero ya lo había perdido todo. Arranqué el auto, conduje directo a casa. Necesitaba respuestas, explicaciones, algo. Pero cuando llegué, la puerta estaba abierta. Fruncí el ceño. Entré. ¿Hola? Silencio. El aire se sentía raro, pesado. Caminé hacia la sala y entonces lo vi. Un cajón abierto, papeles tirados. Como si alguien hubiera estado buscando algo, o escondiéndolo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Hola? Repetí, esta vez más fuerte. Nada. Subí las escaleras, cada paso más lento que el anterior, hasta que llegué a nuestra habitación. La puerta estaba entreabierta. La empujé, y lo que vi hizo que todo encajara de golpe. El armario, vacío. Sus trajes, sus zapatos, sus relojes, todo desaparecido. No era un error, no era un malentendido, era un plan. Y yo acababa de darme cuenta demasiado tarde. Pero entonces, algo en la cama llamó mi atención. Un sobre, blanco, con mi nombre. Y en ese momento, supe que al abrirlo, nada volvería a ser igual. Un sobre blanco, con mi nombre escrito, con su letra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que dentro de ese sobre no había nada bueno. Aún así, me acerqué, lentamente, como si al hacerlo más despacio pudiera retrasar lo inevitable. Lo tomé. Mis manos temblaban, mi respiración irregular, y lo abrí. Dentro había una sola hoja, nada más, ni explicaciones largas, ni disculpas, solo palabras frías. Cuando leas esto, ya estaré lejos. El aire se me quedó atrapado en el pecho. Seguí leyendo. No intentes buscarme, no vas a encontrarme. Mis ojos empezaron a arder. No fue personal, fue necesario. Esa frase me rompió algo por dentro. ¿No fue personal? Después de 8 años, después de todo, mis manos apretaron el papel con fuerza. Pero lo peor venía después. Todo lo que tienes ahora es mío, legalmente. Sentí que el mundo giraba. Firmaste cada documento, cada autorización. No podía ser, no fue difícil, solo tenía que esperar el momento correcto. Mis piernas dejaron de responder. Caí sentada en la cama, sin fuerzas, sin aire, sin nada, y entonces, la última línea, la que terminó de destruirme. Gracias por confiar en mí. El silencio en la habitación era insoportable. Miré a mi alrededor. Todo seguía ahí, la cama, las paredes, los recuerdos, pero ya no era mío. Nada lo era, ni la casa, ni la empresa, ni el dinero, nada. Todo estaba a su nombre, todo había sido transferido. Y yo había firmado, sin saber, sin leer, sin sospechar, porque confié. Cerré los ojos, y por primera vez sentí una sensación que nunca había sentido antes. Vacío, no rabia, no tristeza, vacío, como si ya no quedara nada dentro de mí. Pero entonces algo no encajó. Abrí los ojos, volví a leer la carta. Cuando leas esto, ya estaré lejos, lejos, demasiado perfecto, demasiado calculado, demasiado limpio. Fruncí el ceño, me levanté lentamente. Algo dentro de mí empezó a despertar, una duda, pequeña, pero peligrosa. Caminé hacia el escritorio, abrí los cajones, buscando, sin saber exactamente qué, hasta que lo encontré. Un documento, arrugado, escondido, como si no debiera estar ahí. Lo saqué, lo desplegué, y cuando leí el nombre en la parte superior, sentí que el corazón se me detenía otra vez. No era de mi esposo, era de alguien más, alguien que no debería estar involucrado en nada de esto, alguien que yo conocía muy bien,
alguien que yo conocía muy bien. Mi pulso se aceleró. Bajé la mirada otra vez al documento, esperando haber leído mal. Pero no, el nombre seguía ahí. Valeria, mi mejor amiga. Sentí que el estómago se me revolvía. No, susurré. No tenía sentido. Valeria había estado conmigo en todo, en el funeral de mi padre, en mi boda, en los momentos más difíciles. Ella era la única persona en la que confiaba además de él, o eso creía. Mis manos empezaron a temblar mientras revisaba el documento. Era un contrato, legal, frío, y lo que decía era peor de lo que imaginaba. Participación en la empresa, transferencias autorizadas, firmas, fechas, todo coincidía. Y en varias partes aparecía mi firma, otra vez. Pero había algo distinto, una pequeña anotación al margen, una inicial. V. El aire se volvió pesado. Mi cabeza empezó a unir piezas. Demasiadas piezas. Demasiado rápido. Recordé cada vez que Valeria me decía: «Déjalo a él, Sofía. Él sabe lo que hace». Cada vez que me tranquilizaba. Cada vez que me convencía de no preocuparme. Cada vez que me hacía confiar más. Un escalofrío me recorrió entera. No, no podía ser. Pero todo encajaba demasiado bien. Saqué el teléfono, mis dedos dudaron, pero igual marqué. Una vez, 2, 3 tonos. Y entonces, ¿Sophie? Su voz sonó dulce, como siempre, como si nada, como si no estuviera destruyendo mi vida. «Necesito verte», dije. Silencio. 1 segundo. 2. Claro, ¿todo bien? Esa pregunta, esa maldita pregunta, me hizo apretar los dientes. Sí, solo ven a casa. Otra pausa. Voy en camino. Colgó. Me quedé inmóvil. El documento aún en mis manos. El corazón descontrolado. Una parte de mí quería que todo fuera una coincidencia, un error, una mala interpretación. Pero otra parte ya sabía la verdad, y esa parte tenía miedo de confirmarla. Pasaron 20 minutos, los más largos de mi vida, hasta que escuché la puerta. Se abrió. Sus pasos, familiar, cercana, como siempre. «¿Sophie?» llamó desde abajo. «¿Dónde estás?» Tragué saliva. «Arriba». Escuché cómo subía las escaleras. Cada paso más pesado que el anterior, hasta que apareció en la puerta. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, lo supe. Lo vi en sus ojos. Ese segundo de tensión, ese microgesto, ese pequeño error. Ella sabía. Y entonces entendí algo aún peor. No solo me habían traicionado, me habían estado viendo caer todo este tiempo. Sonrió, pero ya no era la misma sonrisa. «¿Qué pasa?», preguntó. Levanté lentamente el documento, y sin dejar de mirarla, dije: «Tú me vas a explicar esto». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. El silencio entre nosotras era insoportable. Valeria no habló de inmediato, no negó, no fingió sorpresa, nada. Solo me miró, y en ese instante entendí que todo lo que temía era verdad. «Sofía», dijo finalmente bajando la voz, «no es lo que crees». Solté una risa seca. «¿En serio?», levanté el documento, «porque parece exactamente lo que creo». Sus ojos se movieron hacia el papel y luego volvieron a mí, calculando. Siempre había sido buena para eso, para decir lo correcto, para parecer sincera. Pero esta vez algo era distinto. «Escúchame», dio un paso hacia mí. «Yo no quería que fuera así». «¿Así cómo?», la interrumpí. «¿Robarme? ¿Mentirme? ¿Destruir mi vida?». Su expresión se tensó. «No lo entiendes». «Entonces explícamelo». Mi voz tembló, pero no retrocedí. Porque llevo horas intentando entender cómo mi esposo y mi mejor amiga
Decidieron arruinarme. Silencio. Otra vez. Pero esta vez, diferente. Más oscuro, más real. Valeria suspiró, y por primera vez dejó de actuar. No fue idea mía, dijo. Mi estómago se encogió. ¿De quién entonces? Dudó. Y eso fue suficiente para que mi piel se erizara. De él, respondió al final. Mi esposo negó lentamente. No. El aire se volvió frío. Entonces, ¿de quién? Valeria me miró fijo, directo, sin suavizarlo. De tu padre. El mundo se detuvo, literalmente. Sentí que todo dentro de mí se apagaba. Estás enferma, susurré. No te atrevas a... Tu padre sabía que no podías manejar la empresa, continuó. Sabía que confiarías en la persona equivocada. Mis manos empezaron a temblar. Eso no tiene sentido. Por eso dejó todo estructurado, añadió. Un sistema de control, de transición. Negué con la cabeza. No, no. Tu esposo no llegó por casualidad, Sofía, dijo. Fue elegido. Sentí náuseas. Eso es mentira. Y yo tampoco soy solo tu amiga. Silencio. Un silencio tan pesado que dolía respirar. ¿Qué? Mi voz se quebró. Valeria tragó saliva y lo dijo. Trabajo para la empresa, desde antes que tú. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No, todo esto era para proteger el negocio, explicó, para evitar que lo perdieras. Solté una carcajada rota. ¿Protección? Di un paso atrás. Me dejaron sin nada. No, dijo firme. Te sacaron del control. Esa frase me heló. ¿Qué significa eso? Valeria dudó, pero ya era tarde para mentiras. Que tú nunca fuiste la verdadera dueña. El aire desapareció. Eras la cara, añadió. La heredera, sí, pero el control real siempre estuvo en manos de otros. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Y todo este tiempo? Susurré. ¿Todo fue mentira? Valeria no respondió, porque no hacía falta. Las lágrimas empezaron a caer, pero ya no eran de tristeza. Eran de algo más, algo que empezaba a arder dentro de mí. Rabia. Entonces, levanté la mirada. ¿Esto se acabó? Valeria me observó, y su respuesta fue lo que cambió todo. No, Sofía, dijo en voz baja. Esto apenas empieza. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿De qué estás hablando? Pero en ese momento escuchamos un sonido abajo. La puerta. Alguien más había entrado, y por la expresión en el rostro de Valeria, supe que esa persona era la verdadera razón de todo. La puerta se cerró abajo. Un sonido seco, definitivo. Mi respiración se detuvo. ¿Quién es? Susurré. Valeria no respondió de inmediato. Y eso fue suficiente, porque en su rostro ya no había control, había tensión, real. Sofía, murmuró. Necesito que te mantengas tranquila. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Tranquila? Repetí. Después de todo esto... Pero no terminé la frase, porque los pasos comenzaron a subir las escaleras. Lentos, firmes, sin prisa, como alguien que sabe que ya ganó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cada paso, más cerca, hasta que finalmente apareció en la puerta. Y en ese instante, todo encajó. Demasiado bien, demasiado tarde. Hola, Sofía, dijo con una leve sonrisa. Lo conocía. Claro que lo conocía. Era imposible no hacerlo. Elías, susurré, el abogado de mi familia, el hombre que había estado en cada reunión importante, el que organizó el testamento de mi padre, el que me aseguró que todo estaba bajo control, el que siempre estaba ahí, observando. Veo que ya empezaste a entender, dijo, entrando con calma. Mi estómago se revolvió. ¿Tú?
Mi voz se quebró. ¿Tú estás detrás de esto? Elías inclinó ligeramente la cabeza. Detrás es una palabra fuerte, respondió. Digamos que mantuve el orden. ¡Orden! Esa palabra me dio náuseas. Me quitaste todo, dije, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. No, corrigió. Te quité el acceso. Silencio. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué hacerme esto? Elías suspiró, como si tuviera que explicarle algo obvio a una niña. Porque tu padre sabía que no estabas preparada. Esa frase, otra vez. Eso no es cierto. Lo es, interrumpió. Él lo vio antes que nadie. Mis manos se cerraron en puños. Entonces, ¿esto es una prueba? ¿Un castigo? Elías negó lentamente. Es una transición. Mi cabeza daba vueltas. No entiendo. Tu padre dejó todo planificado, explicó. Si en cierto punto demostrabas debilidad, el control pasaba automáticamente. ¿Debilidad? Mi voz subió. ¿Confiar en mi esposo es debilidad? Elías me miró fijo. Sí. El silencio fue brutal. Confiar sin cuestionar, firmar sin leer, delegar sin supervisar, añadió. Eso no es liderazgo, Sofía. Cada palabra era un golpe. Entonces me destruyeron, para enseñarme una lección, dije. No, respondió. Te apartamos, para proteger lo que realmente importa. Mi respiración se volvió pesada. ¿Y qué pasa conmigo? Elías se acercó un poco más, y entonces dijo algo que lo cambió todo. Eso depende de lo que hagas ahora. El aire se volvió denso. ¿Qué significa eso? Valeria habló por primera vez. Que aún tienes una opción. La miré, confundida, dolida, pero escuchando. Puedes irte, dijo, olvidar todo, empezar de cero. Mi corazón se apretó. Oh, Elías continuó. Puedes quedarte y demostrar que mereces recuperar el control. Silencio. Un silencio lleno de decisiones, de consecuencias, de verdad. ¿Y si digo que no? Pregunté. Elías no dudó. Entonces esto termina aquí para ti. Sentí el peso de esas palabras, el final, o el comienzo. Respiré hondo, una vez, dos, y entonces levanté la mirada. Ya no temblaba. Está bien, dije. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Los miré a ambos. Y por primera vez, no me sentí la víctima. Voy a jugar su juego. Elías sonrió levemente, pero no de triunfo, de interés. Eso esperaba. Pero lo que ellos no sabían era que ya no era la misma Sofía, porque cuando pierdes todo, dejas de tener miedo, y eso te vuelve peligrosa. Voy a jugar su juego. Y en el momento en que lo dije, algo dentro de mí cambió. Ya no era la misma mujer que firmaba sin leer, ni la que confiaba sin cuestionar. Ahora estaba despierta. Elías me observó con atención, como si intentara medir en qué me había convertido. Bien, dijo finalmente. Entonces empezamos hoy. No, respondí. Silencio. Valeria me miró, confundida. ¿Qué? Di un paso al frente. Si voy a jugar, lo hago bajo mis reglas. Elías entrecerró los ojos, interesado. Te escucho. Respiré hondo. Quiero acceso total a la información. Todo. Sin filtros. Quiero ver cada movimiento que hicieron. Cada documento. Cada transferencia. Valeria dudó. Pero Elías sonrió. Eso es exactamente lo que tu padre habría pedido. Esa frase ya no me rompió. Esta vez me fortaleció. Y hay algo más, añadí. Dime. Lo miré directo a los ojos. Si gano, recupero todo. Silencio. 1 segundo. 2. ¿Y si pierdes? Preguntó él. No dudé. Entonces desaparezco. Valeria abrió los ojos. Sofía, eso es. Justo, la interrumpí. Eso es lo que ustedes querían desde el principio.
Elías la miró, y luego a mí, y por primera vez asintió con respeto. Trato hecho. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Nada lo fue. Tuve que aprender todo desde cero. Finanzas, estrategia, decisiones, pero no como antes. Ahora veía cada detalle, cada trampa, cada mentira y también cada oportunidad. Descubrí cosas que nunca imaginé: cuentas ocultas, socios falsos, movimientos ilegales y, lo más importante, descubrí que Elías no era tan intocable como parecía, ni Valeria tan leal al sistema, porque incluso ellos tenían puntos débiles y yo aprendí a verlos. El día final llegó sin aviso, como todo en esta historia. Estábamos los tres, otra vez, mismo lugar, pero ya no éramos los mismos. «Es hora», dijo Elías. Asentí, y sin dudar, deslicé un documento sobre la mesa. Valeria lo tomó. Sus ojos se abrieron. «¿Qué es esto?». Sonreí levemente. «La verdad». Elías lo leyó, y por primera vez perdió la calma. «Esto no es posible». «Sí lo es», respondí, porque mientras ustedes me probaban, yo también los estaba observando. Se hizo el silencio. «Transferencias ilegales, manipulación de activos, uso indebido de poder legal», continué. «Todo firmado por ti, Elías». Su mandíbula se tensó. «No puedes probar nada». Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y lo giré hacia él. «Ya lo hice». Valeria retrocedió. «Sofía, ¿qué hiciste?». La miré, y esta vez no había odio, solo claridad. Aprendí. Sirenas. A lo lejos. Cada vez más cerca. Elías cerró los ojos. Por un segundo. Como si lo hubiera entendido todo. Demasiado tarde. «Tu padre estaría orgulloso», murmuró. No respondí, porque ya no necesitaba su aprobación. La policía entró minutos después, y esta vez yo no era la víctima. Recuperé la empresa, el control, mi vida, pero no volví a ser la misma, y no quise, porque entendí algo que lo cambió todo. No basta con confiar, hay que entender en quién confías. A veces pienso en todo lo que pasó, en mi esposo, en Valeria, en Elías y en mi padre, y me hago una sola pregunta, una que todavía no sé responder del todo. ¿Todo esto fue una traición? ¿O la única forma de convertirme en quien debía ser? ¿Y tú? ¿Habrías aceptado jugar ese juego o habrías preferido desaparecer?